Fernando de Páramo, secretario de Comunicación de Ciudadanos. Muy buenos días. ¿Qué hay? Buenos días. Fernando, muchísimas gracias por atendernos esta mañana. Le pregunto de entrada, ¿ha funcionado el canal de comunicación permanente con el Partido Popular? ¿Han estado ustedes negociando estos días un poco alejados del foco de los medios de comunicación y de la opinión pública? Bueno, nosotros estamos a la espera de que finalmente se firmen esas 6 condiciones. Como dijimos, si esas 6 condiciones se firman y automáticamente se produce fijar una fecha de investidura, y que el señor Mariano Rajoy fije qué día se va a someter a esa investidura, a partir de ahí nosotros iniciaríamos las negociaciones. Por tanto, no ha habido ninguna negociación estos días hasta que no se produzca esa firma de las 6 condiciones, que ya veo que ustedes comentan y que dicen que es muy complicado y que es prácticamente imposible. Bueno, pues a lo mejor es más complicado, más difícil que todo siga como está. A lo mejor a algunos les interesa que todo siga como está actualmente y que las cosas continúen de la misma manera, pero nosotros creemos que se pueden hacer las cosas mucho mejor. Don Fernando, ¿admitiría Ciudadanos matices, modificaciones, precisiones sobre ese pliego de 6 condiciones que estableció para abrir una negociación con el Partido Popular? No estableceremos matices. Yo creo que con la lucha contra la corrupción y un partido como el Partido Popular imputado por corrupción en estos momentos no puede haber matices en la regeneración. Yo creo que son 6 propuestas asumibles por absolutamente todo aquel que aspire a ser presidente de un gobierno como el de nuestro país, y por tanto esas 6 condiciones no hay matices. Insisto, en la regeneración, en la lucha contra la corrupción no podemos matizar. Son 6 condiciones asumibles para aquellos, insisto, que tengan la voluntad de que haya cambios y que haya que regenerar España. Yo coincido con los compañeros que escuchaba ahora por teléfono que en algunos casos era muy complicado ponerse de acuerdo, hombre, por supuesto, pero entiendo que hay algunos que les interesa que todo siga igual. Pero en temas como la ley electoral, pues me parece fundamental. No tiene mucho sentido que los votantes de Ciudadanos, pues su voto valga la mitad que los votantes del Partido Popular o el Partido Socialista. Yo creo que son igual de legítimos nuestros compatriotas que eligen votar a un partido o a otro. Serán medidas que habrá que ponerse de acuerdo, por supuesto, pero eso es lo que nos han pedido los españoles. Los españoles han elegido en las urnas que hay que ponerse de acuerdo entre los partidos. Pero sabe usted que son medidas que para ponerlas en marcha no basta con el concurso del Partido Popular y Ciudadanos, sino que hace falta el apoyo de otros partidos en tanto en cuanto pues algunas leyes orgánicas, por ejemplo, necesitan mayoría absoluta para ser modificadas o medidas que tienen una complicada arquitectura jurídica, incluso constitucional, que también necesitarán de la participación de otras fuerzas políticas. Sí, por supuesto. Por eso todas esas condiciones, esas 6 condiciones que el PP tiene que decidir este miércoles en su ejecutiva si firmar o no, están aprobadas y están en un documento que nosotros negociamos con el Partido Socialista, de manera que no me imagino que el Partido Socialista, unos meses después de haber firmado ese acuerdo de legislatura que finalmente no tiró adelante, desgraciadamente, en la pasada legislatura, pues estoy convencido de que ahora no cambiarán de parecer. Por eso esas 6 condiciones, Ciudadanos ya las negoció también previamente con el Partido Socialista, hicimos esa labor con ellos y ahora nos toca hacerla con el Partido Popular, así que estoy convencido que saldrá adelante. ¿Será difícil? Por supuesto, esta nueva etapa exige diálogo, exige hablar con los que no piensan igual que nosotros, pero peor es dejar las cosas como están, y eso es lo que nos han pedido nuestros votantes y lo vamos a hacer. ¿Para cuándo esperan en Ciudadanos que se fije la fecha del debate de investidura? ¿Aceptarían que el presidente del gobierno se tomara todavía una semana para pensarlo? Bueno, nosotros ya hablamos con el señor Mariano Rajoy, él es consciente, él sabe cuáles son los tiempos que fijaron en esa reunión con el señor Rajoy y Albert Rivera, y ahí lo que hablaron fue precisamente de eso, de esperar a ese miércoles. Él se tomó ya una semana para decidir esas 6 condiciones que personalmente pienso que deberían haberse firmado con los ojos cerrados automáticamente, pero en cualquier caso el señor Mariano Rajoy se tomó una semana entera para tomar esa decisión en su ejecutiva, lo cual es respetable, pero insisto que yo lo hubiese hecho mucho antes. A partir de ahí, una vez esas 6 condiciones se firmen, tendrá que fijarse la fecha automáticamente. Eso es lo que le transmitimos al señor Mariano Rajoy, y yo confío en que eso se haga cuanto antes. Cuanto antes, imagino que la última semana de agosto, la primera de septiembre, como muy tarde, porque esto no puede esperar más. De todas formas, son ustedes conscientes, claro, que con los votos del Partido Popular y de Ciudadanos las cuentas siguen sin salir. Imaginemos que se suma Coalición Canaria, estaríamos en los 170. Esto me lleva a preguntarle si mantienen ustedes abierto algún canal de comunicación con sus compatriotas socialistas, como decía Albert Rivera en ese artículo publicado el fin de semana en el diario El País. ¿Tienen algún indicio de que el PSOE pueda
cambiar de opinión a pesar del silencio de su dirección? Mire, yo creo que quien tendría que hacer esa labor y debería estar haciéndola constantemente y cada día es el señor Mariano Rajoy, porque sí que quiere ser presidente del gobierno, es el que tiene el mandato del rey, y nosotros ya hemos hecho un movimiento en su día, dijimos que nos íbamos a abstener, y viendo el bloqueo y la situación en la que el señor Pedro Sánchez no mueve ficha, en la que el PSOE sigue pensando más en su partido que en España, nosotros decidimos, a través de, como ustedes saben, a través de las 6 condiciones que nos hemos puesto encima de la mesa, incluso votar que sí en una posible investidura al señor Mariano Rajoy. Por tanto, piensen ustedes que además nuestro voto, ya sea sí, o sea una abstención, no suma. Es decir, como usted bien decía, necesita el apoyo del PSOE. Por tanto, lo que dijo Albert Rivera en ese artículo, lo que estamos diciendo constantemente muchos portavoces de Ciudadanos, es que el PSOE tiene que ser responsable y no pueden quedarse atrás en este momento tan importante. A partir de ahí, nosotros haremos todo lo que sea para mediar porque finalmente se abstengan y España se ponga en marcha, pero insisto, eso es un trabajo que tiene que hacer el señor Mariano Rajoy y el Partido Popular, que son quienes aspiran a gobernar España en este momento. Supongo que ha leído la prensa de hoy, habrá visto la entrevista que El País le hace al primer secretario del PSC, Miquel Iceta, que dice que la alternativa al PP es otro candidato del PP o independiente. Que esto era, por otra parte, la postura de Ciudadanos hace solo un par de semanas, ¿no? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que Su Majestad el Rey nombró candidato al señor Mariano Rajoy y nos guste o no, pues el señor Mariano Rajoy es actualmente el candidato a presidir en este momento el gobierno de España. Por tanto, podemos hacer dos cosas: seguir en las imaginaciones, en las teorías del señor Iceta, o asumir la realidad, nos guste o no. Y la realidad es que Mariano Rajoy ha sido nombrado por el rey, tiene que presentarse una investidura, por eso nosotros le pedimos que fije una fecha, pero bueno, en este momento esta es la situación que tenemos. A nosotros nos gustaría que fuera otra, pero hay que asumir la situación, hay que ser responsable y hay que tomar decisiones. Si todos seguimos pensando en nuestro partido, si todos seguimos pensando en la táctica, pues no habrá gobierno de España, porque en esta etapa política pues toca ceder, toca decir que sí o abstenerse con candidatos que no son ideales, que no son los nuestros, pero habría que empezar a pensar un poquito más en nuestro país que no cada uno en su partido. Señor de Páramo, mis compañeros de tertulia tienen algunas preguntas que hacerle. Paco Reyero, por ejemplo. Mire, ya sabe usted, le tiro de refrán. Sabe usted que españoles para el 2 de mayo normalmente hay. Lo importante es que haya para el 3, para el 4, para el 5 y así indefinidamente. Quiero decir que ustedes, bueno, hacen esto que se dice generalmente ejercicio de responsabilidad, pero a partir de que haya una investidura y ustedes han dado un paso, un reforzamiento, bueno, por lo menos una necesidad de que haya un presidente de gobierno en España, que ya está bien llegar a este punto del debate, ¿cuáles serían sus primeras medidas? ¿Qué harían ustedes, al margen de las exigencias que le hacen a Rajoy? ¿Qué harían ustedes con el gobierno? Es decir, ¿van a subir los impuestos? ¿Los van a seguir bajando? ¿Cómo van a ayudar a cumplir el déficit? ¿Y qué van a hacer con respecto al ejercicio económico en ciernes? Bueno, pues son esos temas que están encima de la mesa en el momento en que se produzca la firma de esas 6 condiciones y en el momento en que el señor Mariano Rajoy, como le decía antes, si usted recordaba, fije una fecha de investidura. A partir de ese momento nosotros nos hemos comprometido a nombrar equipos negociadores. Luis Garicano y su equipo económico también estarán implicados en esas negociaciones y a partir de ahí habrá que negociar todas las medidas que Ciudadanos quiere tirar adelante, con las que esperamos contar con los escaños del Partido Popular. Muchas de las medidas que estoy convencido que el Partido Popular, si no fuera por nuestro trabajo, si no fuera por nuestros votos, pues no tiraría adelante, porque la prueba de ello es que con 4 años de mayoría absoluta muchas cosas se han quedado en el tintero cuando las podrían hacer fácilmente. Lógicamente hablaremos de autónomos, hablaremos de impuestos, hablaremos de pensiones, hablaremos de un pacto nacional por la educación, propuestas que los ciudadanos y los votantes de Ciudadanos conocen muy bien y que se tendrán que hablar y se tendrán que negociar a lo largo de esas semanas con los equipos de negociación. Nacho Cardero. Volviendo, señor de Páramo, volviendo a esto con lo que comentaba mi compañero Paco, en estas medidas hay 6 puntos que son los 6 puntos y se irán desglosando la mesa negociadora en determinadas medidas más concretas, ¿no? Y a mí hay una que me interesa particularmente porque ustedes inciden bastante, que es el tema de la reforma de la administración y el tema de la que ustedes llaman burbuja política. ¿Hasta qué punto va a estar sobre la mesa el futuro del Senado, que es uno de los puntos en los que usted ha insistido bastante sobre la desaparición del mismo? Bien, pues será uno de los puntos que lógicamente estará encima de la mesa porque es el programa de Ciudadanos, pero entenderá que eso es una negociación.
una negociación a nosotros nos encantaría que una vez se firmen esas 6 condiciones, que como saben son prioritarias, si no se firman nos sentaremos a hablar del resto de propuestas, pero una vez nos sentemos en esas mesas de negociación, pues habrá muchas propuestas que nosotros pondremos encima de la mesa, pero en una negociación, como usted sabe, pues algunas se podrán llevar a cabo y otras no. Por supuesto, para nosotros la burbuja política será una de las prioridades, ya no solo el Senado, sino también en las diputaciones y otros organismos que creemos que hoy en día hinchan esa burbuja política y que no tienen además, digamos, un retorno inmediato para los ciudadanos transformado en servicios, ¿no? Por tanto, todos esos temas también estarán encima de la mesa. Insisto, será una mesa de negociación, uno podrá conseguir más o menos objetivos una vez se ponga a negociar, pero por supuesto que los pondremos encima de la mesa y ese será uno de los puntos importantes. ¿Habrá líneas rojas en esa fase de la negociación, señor de Páramo? Bueno, líneas rojas. Me imagino que en todas las negociaciones, como pasó con el Partido Socialista, pues son difíciles. No se lo voy a negar. Hay algunos que tuvimos que dormir literalmente en el Congreso de los Diputados esos días. Eran reuniones muy largas. Pues al final cada uno quería barrer para su terreno, como no puede ser de otra forma. Pero nosotros pondremos encima de la mesa básicamente todas aquellas reformas que el Partido Popular no ha hecho en 4 años y que creemos que son importantes. Fíjese que con 32 diputados que tiene ahora mismo Ciudadanos, pues los votos de Ciudadanos van a ser muy útiles, porque van a servir para hacer cambios que algunos no han querido hacer durante mucho tiempo. ¿Serán medidas que estén destinadas a incentivar la abstención del PSOE? ¿Estarán basadas en ese acuerdo de 200 medidas que pactaron con el Partido Socialista? Bueno, estoy convencido que habrá muchas de esas medidas encima de la mesa, porque nosotros no vamos a cambiar nuestro programa ni vamos a cambiar nuestras propuestas en cuestión de meses. Ya las conocen, están en nuestro programa, las llevamos defendiendo desde hace mucho tiempo en Cataluña y por supuesto en el resto de España, y por tanto muchas de las medidas que se aprobaron en ese pacto con el Partido Socialista también se aprobarán, estoy convencido, en ese acuerdo con el PP, porque al final los 3 partidos constitucionalistas, con nuestras diferencias, hay temas en los que estamos de acuerdo y yo creo que tenemos que poner en común esos puntos en los que sí estamos de acuerdo, dejar las diferencias a un lado, intentar concentrarnos en esos puntos de encuentro, en esos puntos de acuerdo. La última pregunta se la hace Paco Maruenda. Sí, en este terreno los puntos de acuerdo, hombre, Iceta, por ejemplo, el PSC tiene una posición ambigua en el tema territorial. Es evidente que los planteamientos económicos del PSOE y los del PP son bastante diferentes, ¿no? Las reformas laboral y educativa no se pueden derogar y ya está, es decir, habrá que tener una alternativa. No parece que vaya a ser una labor fácil, suponiendo que haya investidura, poner de acuerdo al Partido Socialista, al Partido Popular y a Ciudadanos. Ya digo, el tema territorial es uno de los temas claves y las diputaciones hay un montón de funcionarios que seguirán costando dinero al erario público. Sí, Paco, estoy convencido que hay temas que todos conocemos las diferencias entre el Partido Popular, entre Ciudadanos y entre el PSOE. Has nombrado algunas y hay otras, por supuesto, pero tendremos que pensar en lo que nos une y en los puntos de encuentro. Si no, lo que hacemos es cada uno se queda en su rincón, como está haciendo el señor Pedro Sánchez o como ha hecho Mariano Rajoy, hasta que nosotros hemos dado un paso al frente. Y entonces tenemos España bloqueadas y vamos a otras elecciones y podemos estar de elecciones en elecciones durante 30 años. Pues habrá que ponerse de acuerdo, habrá que sentarse. ¿Será difícil? Muy difícil. Estoy convencido, pero también hay otros momentos y ha habido momentos en España que ha sido muy difícil. Pero si no lo hacemos, pues bloqueamos este país, no hay presupuestos, Europa seguirá apretando y no tendremos respuesta a todo eso y al final España quedará bloqueada. Dificultad, muchísima. Pero tiene que haber voluntad, nosotros la tenemos, lo hemos demostrado con responsabilidad y lo vamos a intentar y estoy convencido de que lo vamos a tirar adelante. Don Fernando de Páramo, secretario de Comunicación de Ciudadanos, gracias por acompañarnos esta mañana. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Nada, gracias a ustedes. Un saludo, muy buenos días. Bueno.